El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, generar andamiajes, que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser humano. Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumento realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Hay una realidad, hay un entorno, hay una construcción, pero tiene él unos conocimientos previos. ¿Quiénes son los principales autores del constructivismo? Bueno, los más representativos son Jean Piaget, que nos habla de la teoría de la psicología del desarrollo. Tenemos a Lev Vygotsky, que es la teoría del constructivismo social. Tenemos a Jerome Bruner, con su teoría cognitiva del aprendizaje por descubrimiento, que desarrolla, entre otras, la idea del andamiaje, tomada de la teoría del constructivismo social de Vygotsky. Y tenemos a David Paul Ausubel, que él nos habla de la teoría del aprendizaje significativo. Bien, ¿cuáles son las principales características del constructivismo? Como nos dice, el conocimiento es una construcción del ser humano. Cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la realidad. Digamos que toma tres aspectos importantes: la importancia de los conocimientos previos, la comprensión, que requiere relacionarla con conceptos, la significación, la participación activa del alumno, responsable del aprendizaje. Sin embargo, cada persona percibe la realidad de forma particular, dependiendo de sus capacidades físicas y del estado emocional en el que se encuentra, así como también de sus condiciones sociales y culturales. Si para alguien puede ser un 6, también para alguien puede ser un 9, como nos muestra la imagen. Hay una anécdota que da cuenta de esta temática mucho más fácilmente. Cuenta la historia que había dos picapedreros que trabajaban en una mina de mármol. A uno de ellos se le veía malhumorado, mientras que otro sonreía al hacer su tarea. El capataz de la mina se acercó al primero y le preguntó la causa de su mal humor, y él le contestó que no tenía sentido su trabajo, que era muy aburrido trabajar en la mina. Se fue donde el otro jornalero y también le preguntó por qué sonreía, y él contestó que estaba muy orgulloso de trabajar con las piedras, que algún día se convertirían en grandes construcciones. He ahí cómo cada persona construye su propia realidad. El primero solo percibía un trabajo aburrido, mientras que el segundo lo percibía como una contribución a algo más grande. ¿Cómo está ligado el constructivismo a la educación? Hablemos del docente. Él debe de aceptar e impulsar la autonomía e iniciativa del estudiante, reconoce que todos somos distintos y aprendemos de distintas maneras, usa elementos como materiales físicos, interactivos y manipulables, usa terminología cognitiva tal como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Es capaz de investigar la comprensión de los conceptos que poseen los estudiantes antes de entregarles su propia comprensión de estos. Tiene la habilidad de desafiarlos en la indagación de tal forma que los estudiantes necesiten respuestas bien reflexionadas, y evalúa el proceso y el logro del aprendizaje generando una evaluación formativa. Mientras tanto, el alumno o el estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje generando sus esquemas mentales, aprende a través de sus experiencias, logrando aprendizajes significativos por medio de la reflexión, contribuye a la clase con sus ideas, tiene capacidad de investigación y análisis, es capaz de trabajar en forma grupal, desarrollando habilidades sociales, se interesa por los objetos de estudio y desarrolla una conciencia crítica. Sin embargo, esto no es tan fácil. Hay ciertos momentos que el constructivismo nos maneja. Uno, que debe de haber una aceptación de los conocimientos previos. Debemos de conocer al estudiante. Hay un aprendizaje inductivo, hay una reflexión. Después de ahí pasamos a una interacción tanto de estudiante con el profesor como estudiante con sus compañeros, estudiante-estudiante. Hay una interacción para llegar al momento final, que es la construcción del conocimiento. Lo que el alumno ya tenía o ya conocía genera un nuevo conocimiento que se genera por el método deductivo, donde el estudiante aprende del profesor, pero también aprende de sus compañeros.
El siguiente video nos puede resumir un poco acerca de cómo se percibe el constructivismo. Una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. En conclusión o conclusiones tenemos que el aprendizaje es un proceso constructivo interno que tiene una autoestructura. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. Los conocimientos previos son el punto de partida de todo aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los demás. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería de saber y cuando el docente apoya en esta construcción del conocimiento. Aunque no nos encontremos en una caverna, como el video anterior, pareciera que ciertos conocimientos solamente son vistos desde una perspectiva y no tenemos contacto de manera real. Se espera que el constructivismo no sea visto solamente como darle al alumno las cosas para que ellos construyan su conocimiento, sino que realmente se apoye en esa construcción para llegar al logro de su competencia.